Hola, hola, hoy te voy a enseñar a hacer este suéter a crochet con la técnica del top down. Este proyecto es preciso para principiantes ya que no necesitamos hacer ningún tipo de muestra y te voy a enseñar cómo. Voy a usar estos dos hilos. Por un lado voy a utilizar este hilo de grosor lace que tiene 400 metros y 50 gramos, por eso lo voy a usar a doble hebra. También puedo utilizar una sola hebra pero de 400 metros en 100 gramos. Y también voy a utilizar este hilito peludito que es de baby alpaca, que le da una textura bastante bonita al suéter, así que lo voy a utilizar ambos en conjunto. Para el cuerpo voy a tejer con un crochet de 6 milímetros para poder lograr esa textura holgadita y calada con estos hilos bastante delgaditos. Y ya para las pretinas voy a utilizar de 5 milímetros. Lo primero que voy a hacer es que con una cinta métrica voy a medir el contorno de mi cabeza para poder calcular la cantidad de cadenas que voy a necesitar para empezar con el cuello. En mi caso resultó 57 centímetros y a esta medida le voy a aumentar 20 centímetros más, es decir, 77 centímetros para poder hacer posteriormente la pretina. Como lo dije inicialmente, voy a utilizar este hilo a doble hebra porque es bastante finito y para empezar el proyecto voy a utilizar las dos fibras juntas. La medida de mi cabeza fue 57 centímetros y los 20 centímetros adicionales resultan en 77 centímetros. Yo voy a hacer 96 cadenas, las cuales 4 corresponderán a las esquinas para los aumentos y el restante, 92 cadenas, voy a dividirlo en 20% para las mangas, 18 puntos, y 30% para la espalda y delantero, 28 puntos. Una vez que tengo los 96 puntos, con mucho cuidado para que el tejido no me quede retorcido, voy a ir hasta la primera cadena para poder unir el cuello, para poder cerrar esta parte del tejido. En este primer punto voy a hacer un punto deslizado. Recuerda que este punto sí cuenta. No te vayas a saltar este primer punto. Entonces hago un punto deslizado y aquí mismo voy a empezar haciendo los aumentos. Entonces hago un falso punto alto. Tú puedes empezar con 2 o 3 cadenas o de la manera que mejor se te acomode. A mí me gusta empezar de esta manera porque es como que no se nota tanto luego la unión de las vueltas. Entonces hago un punto alto y aquí mismo voy a hacer una cadena y un punto alto que va a ser mi primer aumento. Ahora voy a seguir haciendo un punto alto en cada una de las cadenas hasta conseguir 18 puntos. Recuerda que los puntos donde hacen los aumentos no se consideran, así que voy a hacer 18 puntos más antes de hacer mi siguiente aumento. He completado los 18 puntos y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo punto. Y luego seguiré con los 28 puntos que corresponden a la parte delantera. Después hago un aumento, luego sigo con los 18 puntos que corresponden a la otra manga, un aumento más y por último los 28 puntos que corresponden a la espalda antes de cerrar esta primera vuelta. Ya al final de esta vuelta lo que voy a hacer es, primero voy a quitar este marcador y aquí mismo voy a cerrar con punto deslizado. La trama o bueno el diseño de este proyecto es una vuelta con los hilos combinados y 2 vueltas con el color azul. Entonces aquí voy a separar mis hilos para poder seguir con la siguiente vuelta y lo que voy a hacer es, voy a correr aquí al centro del aumento con un punto deslizado para empezar mi siguiente vuelta con un aumento. Yo voy a hacer un falso punto alto. Recuerda que tú puedes empezar la vuelta como mejor se te acomode, ya sea 2 cadenas, 3 cadenas. Yo voy a hacer un falso punto alto. Voy a marcar este primer punto para tenerlo en cuenta, también porque este falso punto alto como que medio se esconde la hebra, así que lo marco ahí para que se me haga más fácil cerrar. Luego voy a hacer una cadena y un punto alto que corresponde al aumento. Luego voy a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que se presenten y un aumento en cada aumento. Todas las vueltas se repiten lo mismo. Lo único que va a variar es el cambio de color. Una vuelta con ambas fibras y 2 vueltas del color azul en este caso. Y vamos a continuar así hasta lograr el largo de la sisa deseada. Si eres principiante, te sugiero que siempre marques el último punto de la vuelta que tejas. Lo recomiendo mucho en este tipo de proyectos que se tejen de manera circular porque es muy común que personas que no tienen mucha experiencia no reconozcan el punto y posteriormente se le hagan disminuciones sin darse cuenta. Entonces, te recomiendo siempre marcar ese último punto para que sepas que ese punto también lo tienes que tejer.
Aquí voy a unir con punto deslizado. He hecho las dos vueltas de color azul entero y ahora me toca la vuelta en combinación con el gris. Entonces lo que yo hago antes de correr al centro del aumento para continuar con la siguiente vuelta es tomar ambas fibras y juntas hacer el punto deslizado para correr al centro de mi aumento. Entonces aquí voy a empezar mi siguiente vuelta con un falso punto alto. Recuerda que tú puedes empezarlo de la manera que mejor se te acomode. Todas las vueltas se van a hacer de la misma manera, hasta lograr el largo de la sisa deseada. Una vez que he llegado al largo que yo considero adecuado, voy a proceder a medirme. Para eso voy a agarrar un hilo cualquiera y lo voy a colocar de esta manera aquí en las esquinas, justo en los aumentos. Yo he hecho 19 vueltas, siendo la última la vuelta en combinación de ambas fibras, así que voy a poner los hilos tanto en un lado como en el otro para que a la hora de probármelo pueda ajustarlo y medirlo correctamente. Aquí confirmo que estoy de acuerdo con el ancho y el largo de la sisa, así que voy a continuar con el cuerpo. Ahora voy a seguir con el cuerpo y lo que voy a hacer es, como todas las vueltas, voy a correr aquí al aumento con un punto deslizado y voy a empezar con un falso punto alto. Voy a marcar mi punto y lo que voy a hacer a continuación es, me voy a saltar todo este espacio que es la manga y voy a ir hasta la otra esquina del aumento, o sea, hasta el siguiente aumento. Y ahí voy a hacer un punto alto. De esta manera estoy haciendo la unión de la sisa. Ahora voy a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que se presenten hasta el siguiente aumento. Esta es la parte del lado delantero de la prenda. Una vez que llego hasta el siguiente aumento, hasta aquí, voy a tejer un solo punto alto en el aumento, me voy a saltar toda esta parte y el siguiente punto alto lo voy a hacer en este aumento. De esta manera se forma la siguiente manga, así como hice en el inicio para unir la sisa. Una vez que has llegado al largo deseado, recuerda que tienes que terminar en la fila donde hay la mezcla de color. Entonces lo que voy a hacer es cerrar con punto deslizado. Voy a cortar el hilo este de acá porque ya no lo voy a utilizar, ya que voy a empezar a hacer la pretina. Voy a cambiar de crochet al 5 milímetros porque recuerda que estoy haciendo con 6, y lo que voy a hacer es una cadena y en ese mismo punto voy a hacer un punto medio alto. Marco este punto y voy a hacer un punto medio alto en cada uno de los puntos que se presenten. Una vez que he terminado esta vuelta, voy a cerrar con punto deslizado y aquí voy a empezar a hacer la pretina. Voy a hacer 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que corresponde 8 a la pretina y la novena para la altura. Si tú la quieres hacer más angosta o más ancha, ya depende de tu gusto. Ahora, en la segunda cadena, contando desde el crochet, voy a empezar a hacer punto deslizado. 1, 2, recuerda no ajustar mucho para que se te haga fácil ingresar el crochet en la siguiente vuelta, y 8. Este es el punto donde hice la unión y donde salieron las cadenas. Ahora para la pretina lo que voy a hacer es lo siguiente. Este es el punto que acabo de mencionar. Voy a saltar 2 puntos y en el tercero voy a poner un marcador. Nuevamente salto 2 puntos y en el tercero coloco otro marcador. Salto 2 puntos y en el tercero coloco otro marcador. Esto me va a servir para que una vez que estoy aquí, en estos 2 puntos que he saltado inicialmente, voy a correr con punto deslizado. Recuerda no ajustar mucho para que se te haga fácil ingresar el crochet. A ver, aquí 7 y acá está la octava. Y aquí voy a correr los 2 puntos de base con punto deslizado. Giro y en la tercera cadena
acá está 1, 2, en esta cadena, en la tercera, por la hebra de atrás, voy a empezar a hacer punto medio alto deslizado. 1 en cada uno de mis puntos de la vuelta anterior. Y 8. Hacemos una cadena de altura que no cuenta como punto. Vuelvo a girar. Empiezo a hacer punto deslizado por la hebra de atrás en este primer punto. Este primer punto tiende a esconderse, así que si se te complica un poco, puedes ponerle un marcador para que lo puedas identificar a la hora del regreso. Van 3 y 8. Ahora, en este marcador, lo que voy a hacer, lo retiro y solo voy a correr a ese espacio. El marcador me indica que solamente en esta vuelta voy a correr un punto. Ahora giro y desde la segunda cadena del crochet, porque solamente hemos corrido un punto, voy a empezar a hacer por la hebra de atrás mi punto medio alto deslizado. Una vez que llego acá al último punto, quito el marcador y hago mi último punto. Una cadena que no cuenta como punto, giro y empiezo. Aquí hago mi primer punto deslizado por la hebra de atrás. Voy a marcar ese punto por si se me complica. Y continúo. Punto deslizado por la hebra de atrás hasta llegar a la base de la pretina. Ahora aquí tengo 2 puntos, los que salté, entonces aquí me toca correr 2 puntos y giro. Eso va a ser a lo largo de toda la pretina. En la siguiente vuelta corro 1, en la siguiente vuelta corro 2, en la siguiente 1 y así sucesivamente. Para eso me van a ayudar los marcadores. Se me perdió el clip del cierre de la pretina, pero lo podrás ver cuando haga el cierre de las mangas. Para la manga lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí he terminado en la vuelta mezclada, entonces voy a empezar a hacer con solo color azul. En esta parte, aquí tengo la vuelta que he hecho del cuerpo. Acá está 1 y 2. Si yo tomo los puntos de aquí y luego tomo el punto del otro lado aquí, me va a quedar un hueco en esta parte. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto ya depende del cálculo de cada uno, a intuición. Puedes agregar puntos o puedes simplemente hacer como que una unión, que es lo que yo voy a hacer. En esta parte lo que yo voy a hacer es contar de aquí a aquí y de aquí a aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es justo aquí en el centro, aquí, voy a traer el hilo. Hago 2 cadenas que no van a contar como punto. Hago una lazada. Voy a hacer como en este hilo, en este espacio, voy a hacer como si fuera a ser un punto alto. Y lo voy a dejar ahí. Y en este punto voy a hacer otro punto alto. Y lo voy a dejar ahí en los 3. Ven que ya va 3. Y recién voy a cerrar. Como si fuera un solo punto. Voy a poner el marcador para darme cuenta que ese es mi primer punto de la vuelta.
Voy a continuar un punto en cada uno de los puntos que se presente hasta dar la vuelta para poder hacer la otra parte como en el inicio. He llegado al final de esta vuelta y voy a hacer lo mismo que hice al inicio. Voy a hacer 3 puntos juntos. Entonces, en este último punto de la vuelta hago un punto alto sin terminar. Por aquí hago otro. Es cuestión de intuición. Y por aquí hago otro. Una vez que tengo todos, los cierro. Y en este primer punto cierro. Y ya el hueco no está tan pronunciado. Igual es un calado, pero aquí ya no se nota tanto un espacio muy pronunciado. Entonces ahí mismo empiezo. Y continúo haciendo un punto alto en cada uno de los puntos que se presentan y voy a hacer el largo deseado de la manga que yo quiero, intercalando, siguiendo la trama como hemos venido haciendo en el cuerpo. Una vez que he conseguido el largo deseado, recuerda que tu última vuelta debe ser la vuelta en combinación de ambas fibras, de ambos colores. Entonces aquí ya voy a cerrar esta última vuelta con un punto deslizado. Luego voy a proceder a cortar esa hebra gris que ya no voy a necesitar. Voy a cambiar de crochet a 5 milímetros y aquí voy a empezar a hacer lo mismo que hice en la pretina del cuerpo. Voy a hacer una cadena, voy a ajustar este hilo gris y aquí mismo voy a hacer un punto medio alto. Y voy a repetir un punto medio alto en cada uno de los puntos que se presenten a lo largo de esta vuelta. He llegado al final de esta vuelta y voy a cerrarla con punto deslizado para empezar a hacer la pretina. A diferencia de la pretina que hice en el cuerpo donde usaba marcadores para correr 2 puntos y marcar el tercero, en este caso no se va a hacer así. En todas las vueltas se van a correr 2 puntos de base de la pretina. Entonces hago las 8 cadenas más una de altura y en la segunda cadena contando desde el crochet voy a empezar a hacer puntos deslizados. Es la misma pretina que hice en la parte del cuerpo. Vuelvo a repetir, en esta ocasión no voy a necesitar de los marcadores porque siempre voy a correr 2 puntos de base de la pretina, generando una reducción en la circunferencia de la manga. Entonces giro y desde la tercera cadena contando desde el crochet, aquí tengo 1, 2, en esta tercera voy a empezar a hacer mi punto medio alto deslizado por la hebra de atrás. Ya llegando al final voy a terminar haciendo mis puntos deslizados y aquí justo en el punto donde hice las cadenas de inicio de la pretina voy a correr con un punto deslizado para hacer el cierre. Ahora, aquí en las cadenas de inicio voy a identificar los 8 puntos que corresponden a la pretina para poder hacer el cierre con punto deslizado de la siguiente manera. Voy a tomar el primer punto y del otro lado también voy a identificar los 8 puntos de la pretina para no equivocarme y que vaya uno junto con el otro a la par. Y por la hebra de atrás, en este punto, bueno, en el octavo, voy a empezar a hacer el punto deslizado de cierre. Tomo el segundo punto de aquí, de las cadenas de inicio, y del otro lado el segundo punto también. Aquí voy a tomar mi último punto, aquí del otro lado voy a quitar el marcador que siempre marco este punto porque tiende a esconderse, así que aquí hago mi último punto deslizado y la pretina queda de esta manera. No se nota mucho el cierre porque sigue la trama de la pretina. Hago una cadena para ajustar, corto hebra y con una aguja voy a esconder el restante.
Finalmente, para el cuello voy a repetir lo que hice en las mangas. Primero voy a hacer una vuelta de puntos medios altos con el crochet de 5 milímetros. Te sugiero que empieces siempre tomando un punto del lado de la espalda. Yo lo hice a la altura más o menos de donde hice la unión de las cadenas inicial del proyecto. Termino la vuelta, cierro con punto deslizado y hago las cadenas que corresponden a la pretina. Se va a repetir la misma dinámica que en las mangas. Se van a correr siempre 2 puntos de base. Hago primero las 9 cadenas, que 8 corresponden a la pretina y la novena es de altura. Y desde la segunda cadena, contando desde el crochet, voy a empezar a hacer los puntos deslizados. Identifico bien cuál es el punto de donde empecé a hacer las cadenas y tomo los siguientes 2 puntos para correr con punto deslizado, girar y hacer los puntos medios altos deslizados por la hebra de atrás. Cuento la tercera cadena y ahí es donde voy a empezar a hacer mis puntos. Te recomiendo que cuando hagas los puntos deslizados recuerdes siempre no ajustar mucho para que se te haga más fácil hacer los puntos de regreso. Entonces aquí voy a correr nuevamente los 2 puntos de base y voy a repetir todo eso a lo largo de la pretina. El cierre de la pretina es la misma que se ha hecho en las mangas y en la pretina del cuerpo. Así que una vez que hayas terminado con la pretina del cuello, con una aguja vas a esconder todas las hebras sueltas y listo. Espero te haya gustado este proyecto. Si es así, déjame un me gusta. No olvides suscribirte al canal y seguirme en mis otras redes sociales para que te enteres de más. Y si tienes alguna duda, déjame en los comentarios que estaré leyendo. Bye.